es volver a estar con ustedes a través de este medio que nos permite llegar hasta su hogar. Quisiera mencionarle que usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o de nuestro correo electrónico a reverendojosesalinas@hotmail.com. Si usted tiene la posibilidad, no deje de escribirnos para que incluyamos sus peticiones, sus necesidades en nuestras rogativas. Usted puede comunicarse a nuestros números telefónicos o a nuestro correo electrónico que al finalizar el programa estaremos reiterándole. Es un placer estar con ustedes, como le mencioné recientemente, y poder hablar de aquellas cosas tan maravillosas que tiene la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera hablar del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es palabra del Señor. Hoy, en cierta medida, quisiera hablar acerca de la importancia que tiene la fe en el aspecto de ser renovados. En otras palabras, si le tuviera que poner un título a nuestra reflexión en este día, estaría diciéndoles: renovados por la fe. Nuestra vida, al encontrarse con el poder de la palabra de Dios, recibe el maravilloso cambio que trae como un nuevo nacimiento. Y se produce la renovación de nuestra mente y de nuestra manera de vivir. En una carta de una oyente me dice: estoy muy contento, gracias a Dios, por haber encontrado el verdadero camino de orientación espiritual. Digo así porque día a día voy comprobando que el cambio que he recibido me ha transportado de un mundo de tinieblas y desesperación a un mundo maravilloso de dicha y felicidad. En esta carta quiero contarle que he visto materializada una de las palabras que dijo Jesús: dad y se os dará. Un día vino un muchacho a mi casa pidiéndome si le podía llevar con la moto rota al pueblo vecino. La verdad que yo tenía trabajo, no obstante, igualmente lo llevé en mi chatita y me preguntó cuánto me debía y le dije que nada. Sinceramente, cuenta esta persona, a mí me gusta siempre ser útil o hacer gauchadas desinteresadamente. Pero esa misma noche tuve la gran recompensa cuando volvimos y me invitó a cenar y me mostró alguna literatura que había recibido de su ministerio. Me gustaron mucho y decidí escribirle, y el cambio se fue produciendo. Estaba todavía viviendo en el campo cuando un día que me levanto temprano para terminar de sacar un árbol, de pronto quedé como paralizado, como si hubiera estado saliendo de un profundo sueño, y vi como si una nube muy negra se estuviera desprendiendo de mí, y fue en ese momento que me pregunté: ¿qué hago yo aquí? En ese instante comprendí que no había futuro al seguir trabajando en esas pocas hectáreas, y decidí con mi familia irme al pueblo. Nos fuimos al lugar donde tengo ahora una sodería y somos realmente felices. Nos va muy bien, tanto en el trabajo como de salud, y sobre todo reina la paz en el hogar, lo que hacía mucho que no existía. Después de darle las gracias al Todopoderoso, le doy también las gracias a usted por haberme enseñado estas cosas tan lindas de aprender a orar, o sea, conversar con Dios todos los días, y siempre, tarde o temprano, recibo grandes bendiciones del Señor. Nos reservamos, obviamente, el nombre de la persona quien nos ha escrito. La palabra de Dios tiene el poder
Exactamente, amigo y amiga, la palabra del Señor tiene el poder de abrir nuestra mente y nuestro espíritu a las bendiciones que siempre estuvieron allí esperando que llegue para obtenerlas. Decidimos que no somos solo cuerpo, sino cuerpo y alma, juntamente con nuestro espíritu. Debemos entender que las cosas espirituales son tan reales como las cosas que podemos ver. Dios, aunque es espíritu, es tan real como nosotros, que tenemos cuerpo y alma. Después que Jesús resucitó de entre los muertos y se presentó a sus discípulos a puerta cerrada, ellos estaban espantados, veían que era Jesús, pero no podían entender cómo había pasado a través de la pared. Podían oír su voz, pero tampoco entendían cómo podía hablar un ser que al final no podía definirse si era cuerpo o alma o espíritu. Pero el Señor les dijo que no temieran, que miraran que el espíritu no tenía carne y hueso como él tenía. Lo que ellos veían o no notaban era la sangre, porque Jesús la había derramado en la cruz del Calvario. En otra oportunidad, ellos se fueron a pescar olvidándose de que Jesús había resucitado. Y mientras trataban de hacerlo, todo el trabajo se hacía infructuoso, hasta que ven a alguien en la orilla que les dicen: tiren la red a mano derecha. Y sacaron una cantidad de pescados que casi rompen las redes. Allí asocian con otra pesca milagrosa cuando Jesús estaba entre ellos y reaccionaron que debía ser el Señor. Él los esperó con unos peces asados y pan. Sí, allí estaba el Señor resucitado. No era solamente cuerpo, era espíritu y cuerpo. Un cuerpo glorificado, es decir, que poseía la virtud de pasar a través de la materia. En estos días atrás hemos podido apreciar en algún programa de algún canal de cable a periodistas importantes o supuestamente importantes que daban la opinión acerca de la vida de Jesús, reconociendo obviamente que son o era un gran profeta, un gran maestro, pero no tenían la creencia de saber que también Dios es espíritu. Y aún de una manera irónica, el periodista Avilés decía: bueno, yo no he visto ningún espíritu nunca. Sin duda alguna que más de una vez lo habrán rodeado los espíritus buenos o malos, que él ni se ha dado cuenta, porque por ahí la palabra del Señor dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, como estamos mencionando, la vida espiritual es más real que la vida material. Jesucristo fue glorificado y Él tenía a través de su cuerpo glorificado la virtud de pasar a través de la materia. Algunas veces tenemos problemas para entender la mecánica de lo que denominamos milagro. Sabemos que el milagro es la suspensión de una ley natural y no siempre Dios está presto a violar sus propias leyes, las que Él mismo ha creado. Pero hay cosas que Él no las creó. Dios nunca intentó que el hombre pecara, nunca pretendió que el hombre esté enfermo, nunca procuró que el hombre muriera, pero cuando el hombre viola los mandamientos de Dios, en ese momento comienzan a actuar otras leyes que producen consecuencias tristes y desagradables en la vida, a tal punto que parece que vivir se hace una carga pesada. Parece que vivir se hace una carga pesada, pero el Señor nos ama. Él tiene interés en ayudarnos. El Señor desea el bien para nosotros. ¿Quiénes debemos buscar que su poder se manifieste? Tal vez usted ha pensado que no hay solución para el problema que lo está abatiendo. Quizás mirándolo humanamente y sacando todas las conclusiones que imaginamos, no haya solución. Pero en un momento, cuando Dios pone en actividad su poder de bendición, las cosas comienzan a cambiar.
El amigo que nos escribió tuvo esa experiencia. Parecía que su vida iba a ser una continuidad de problemas allí en el campo, sin una salida, viendo que las pocas hectáreas que tenía no podrían suplir las necesidades que debía afrontar como el hogar, la familia. Pero allí, en esa mañana que se levantó temprano, algo ocurrió, algo se cambió, otra ley comenzó a actuar, la bendición de Dios. La bendición de Dios se comenzó a mover y sucedió lo inesperado. Se fue de ese lugar y hoy puede decir que tiene paz, que tiene prosperidad y lo más maravilloso, que tiene fe en Dios. ¿Qué poder hay en este testimonio? Vez tras vez en nuestras reuniones de fe ocurren las mismas cosas. De un modo para otro, Dios, de un momento para otro, Dios comienza a derramar sus bendiciones, las que muchas veces son tan reales que algunos han dicho, ¿dónde estuvieron escondidas tanto tiempo? Pero no es que Dios se esconda de nosotros, somos nosotros que nos escondemos de Él. Mientras escucha estas palabras, crea que la presencia de Dios está a su lado y que el Espíritu Santo desea obrar en su vida. Mire al Señor con fe, crea por un milagro, abra su corazón a la presencia y al poder de Dios mientras vamos a orar, creyendo en las maravillosas palabras del Señor cuando dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Sí, estimado amigo y amiga, por medio de la fe nosotros podemos alcanzar la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro espíritu, por medio de ese maravilloso milagro que es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes estarán deseando alcanzar las bendiciones que le estoy contando de este amigo que nos ha escrito, sabiendo que Dios no hace acepción de persona, que la bendición del Señor está al alcance de cada uno de aquellos que estamos dispuestos a creer? Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Hemos leído en la palabra del Señor, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cierta medida deberíamos estar afirmando aquello que creemos. Y si ponemos nuestra mirada en el Señor, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en aquel que tiene el poder de vencer no solamente las adversidades seculares o naturales, sino que ha tenido el poder de vencer hasta la misma muerte y venciendo la tumba, resucitando de entre los muertos. Por lo tanto, usted no está poniendo su fe en una persona meramente común, en un hombre simplemente, está poniendo su fe en aquel hombre que también era Dios y que se hizo semejante a nosotros para cargar en su cuerpo, en la muerte, cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras enfermedades. Por medio de sus llagas somos nosotros curados. Por eso, estimado amigo y amiga, dispóngase a invitar la presencia del Señor. Mire al Señor con fe, creyendo en un milagro, creyendo que un milagro es posible. Abra su corazón a la maravillosa presencia del Espíritu Santo y al poder de Dios, que mientras vamos a orar, dentro de un momento, el poder de Dios va a tocar su hogar, va a tocar su familia, va a tocar su economía. Tal vez necesita experimentar una liberación como este hombre que cuando se levantó aquella mañana algo sucedió, comenzó a operar la bendición de Dios de tal manera que aquel lugar donde vivía decidió irse, cambiar de sitio, cambiar de lugar, y la bendición del Señor comenzó a florecer a medida que él iba obedeciendo al Señor.